Hoy queríamos hablar sobre los caminos de la gracia. Gracia y paz, estamos entrando en nuestro segundo día de ayuno. Si usted no hace parte, si usted no se ha unido a nosotros, lo incentivo, lo animo a que pueda unirse para que durante estos 21 días podamos estar ayunando y meditando en la palabra del Señor, meditando en este principio que hemos separado para estos días. Y el tema de nuestro ayuno es 21 días en el diván de la gracia. O sea, estaremos ministrando palabras que tienen que ver con el descanso y la gracia del Señor sobre nuestras vidas. Entonces, hoy queríamos hablar en el segundo día, queríamos hablar sobre los caminos de la gracia. Todos los profetas del Antiguo Testamento, ellos ministraron sobre juicio y condenación, con excepción de algunos. Por ejemplo, Eliseo fue un profeta que fue usado para ministrar la gracia, pero la mayoría ministraron sobre juicio y condenación, y uno de esos que ministró juicio fue el profeta Elías. Nosotros vemos entonces la historia del profeta Elías. Como dijimos ayer, él fue levantado en un contexto donde la nación de Israel se había desviado atrás de dioses, donde servían a Baal, donde el rey Acab era permisivo y su esposa la mujer que él se había casado, era una sacerdotisa de Baal. Entonces su esposa había traído la adoración a Baal en medio de la nación y él permitía, y la nación se había desviado. Entonces, en ese contexto, Dios levanta a Elías para traer juicio y condenación, para advertir al pueblo sobre un arrepentimiento. Nosotros vemos entonces allí en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1, dice así: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Es como si Dios le dijera a Elías: mira, Elías, elige tú lo que quieras traer a la tierra. Que él dice, y prestamos atención, él no dice que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por la palabra del Señor. Dice, sino por mi palabra. O sea, él él declaró esa palabra sobre la nación de Israel. Es como que si Dios hubiera permitido que Elías declarase aquello que él quería declarar sobre la nación. Claro que Dios lo había mandado con un propósito de declarar, de alertar a la nación al arrepentimiento. Pero él vemos que él declaró esas palabras. Y para entender un poco también el corazón de Elías, para entender un poco también Elías, necesitamos seguir leyendo todo el contexto de la palabra. Vemos aquí en Santiago capítulo 5 versículo 17 y 18, dice así: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses, y otra vez oró, y dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. O sea, vemos algo interesante aquí. La Biblia dice que Elías oró fervientemente, insistentemente, para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Pero vemos que después, dice, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Entonces, como yo le decía aquí al inicio, vemos la característica de juicio sobre la vida de Elías. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que en el momento que era para parar la lluvia, para que no lloviese, y eso iba a traer hambruna, iba a traer consecuencias, pobreza sobre la nación. Imagínense 3 años y medio sin llover. No hay cultivo, no hay plantación, los animales se mueren. O sea, fue lo que sucedió con la nación de Israel. Pero dice que Elías oró fervientemente para que eso sucediera. Después que eso pasa, cuando ya había pasado el tiempo, la Biblia dice que él oró. Santiago dice que él oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Entonces, en el momento de traer el juicio, oró fervientemente, insistentemente. En el momento de traer la bendición, la gracia de Dios, que es la lluvia
que apunta para las bendiciones del cielo de Dios. La Biblia dice que simplemente oró. Simplemente oró. Nosotros vemos en la palabra del Señor que el deseo del corazón de Dios no es traer juicio sobre los hombres. Jesús dice que Él no vino para condenar, Él no vino para juzgar, sino que Él vino para librar, para salvar al hombre. Entonces vemos cuál es el corazón de Dios. Allí en Lamentaciones 3:33 nos dice que Dios no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. O sea, Él trae juicio, ¿por qué? Porque Él es justo. Él tiene que aplicar el juicio, pero no es el corazón de Dios. El corazón de Dios siempre es la gracia. Era lo que Dios quería hacerle entender aquí a Elías, pero Elías no podía entender. ¿Por qué? Porque él era un profeta realmente que quería traer juicio sobre la nación. Vemos, por ejemplo, otro ejemplo en la Biblia de Dios demostrándole al profeta Elías su gracia y su misericordia. Vemos primero Dios alimentándolo a través de un cuervo, como dijimos ayer. Elías se separa cerca de un arroyo, y durante los días que él estuvo allí, la Biblia dice que Dios envió un cuervo que le traía durante la mañana y la tarde, le traía pan y carne. O sea, algo incoherente, algo imposible de suceder, pero lo que nos llama la atención aquí es que Dios usa un cuervo. Un cuervo es un animal, una ave de rapiña. Para un judío era un animal impuro. O sea, Dios usó un animal impuro para alimentar a Elías, para traer carne. Otra cosa, un cuervo nunca iba a traer carne. ¿Por qué? Porque ellos son carnívoros. Entonces él nunca iba a volver a alimentar a Elías, pero vemos que era Dios, la mano de Dios, usando aquello incoherente para demostrar su gracia, su favor y su cuidado sobre la vida de Elías. También más adelante vemos como después dice la Biblia que se secó aquel arroyo y Dios le dice a Elías: bueno, Elías, ahora tienes que moverte, ir y ve allí a Sarepta, que es una ciudad de Sidón, y yo he levantado o usaré una viuda para que pueda alimentarte. Entonces la Biblia dice que después que se secó el arroyo, que el cuervo paró de traer comida para Elías, Elías se levanta y va, obedeciendo la voz del Señor, a Sidón, aquella ciudad donde habría una viuda. Es importante entender cuál ciudad era esa Sidón. Sidón no era una ciudad del pueblo de Israel. En verdad, Sidón era donde había salido. O sea, la ciudad de Sidón había sido una ciudad, en verdad, los habitantes de aquella ciudad fueron quienes afligieron, o sea, los mayores dolores de cabeza que Israel estaba enfrentando fue por causa de habitantes de Sidón. Por ejemplo, Jezabel, la esposa de Acab, era de Sidón. Entonces esta viuda que nosotros vemos aquí probablemente ya no era hebrea, no era el pueblo de Israel, era una extranjera. O sea, era una ciudadana de Sidón, de la nación donde se adoraba a Baal, de donde salió esa adoración, de donde salió Jezabel, la esposa de Acab. O sea, era una ciudad idólatra. Y Dios manda entonces a Elías para bendecir una idólatra, para bendecir a una mujer que estaba en medio de un contexto idólatra, bendecir una ciudad. Y la Biblia dice entonces que Elías llega allí, inclusive Dios, Jesús, menciona a esa mujer. Jesús dice, en los días de Elías habían muchas viudas que necesitaban ayuda, pero Dios usó a Elías para bendecir a aquella viuda específicamente. ¿Por qué sería? Porque Dios quería mostrarle, primero Dios quería mostrarle a Elías la condición que las personas estaban viviendo por causa de aquella palabra que le había declarado. Dios quería mostrarle a Elías la situación en que estaba la nación de Israel y el mundo de aquella época por causa de la palabra de juicio. Dice que había mucha hambre, mucha hambruna, y vemos aquí la situación de esta mujer de Sidón también. Ella apenas tenía una harina, un aceite, que iría a hacer un pan, iría a cocerlo
comer aquel pan y moriría después ella y su hijo. Pero Dios tuvo misericordia y Dios le estaba mostrando a Elías, independientemente si Sidón necesitase, mereciese, independientemente si aquella viuda mereciese, yo quiero demostrar mi gracia. Y una vez más Dios estaba demostrándole a Elías su gracia a través de la vida de él para bendecir a aquella viuda. Vemos otro de los puntos también de esta palabra, es que el fuego vino sobre el sacrificio. Nosotros vemos cuando Elías desafía al pueblo de Israel, pero a los profetas de Baal, a los profetas de Acera, él los desafía para establecer un altar, para ellos edificar, hacer un holocausto, un altar, y aquel profeta, aquellos que orasen y el Dios de ellos mandase fuego y consumiese aquel altar, serían los siervos de Dios. Entonces lo desafía, usted conoce la historia, pero ¿qué es lo que sucede? La Biblia dice que el fuego de Dios cayó sobre el altar. O sea, aquellos hombres no murieron porque el fuego de Dios cayó y los consumió. Aquel fuego de Dios cayó sobre el altar, Dios demostrándole entonces que el juicio de Dios no quiere, o sea, Dios no quiere enviar su juicio sobre las personas. Dios quiere enviar su juicio sobre el altar. Y si nosotros vemos cuál es el altar, o sea, cuál es el sacrificio en estos días, el sacrificio, o sea, el fuego de Dios ya cayó sobre el sacrificio, sobre el cordero, sobre el holocausto que es Cristo. Sabemos que hoy en día hay muchos profetas por ahí, por las redes sociales, por YouTube, por la internet. Hay muchos profetas diciendo que esa pandemia, esa situación que estamos viendo en el mundo es el juicio de Dios, que el juicio de Dios ha venido sobre la tierra. Pero nosotros creemos en verdad que el juicio de Dios ya cayó sobre Jesús. Claro que sí, que va a venir un juicio sobre la humanidad, pero no creo que ese juicio venga a caer también sobre la iglesia. O sea, porque el juicio del Señor ya cayó, la ira de Dios ya cayó allí sobre Jesús en la cruz del Calvario. Él recibió toda la condenación, todo el juicio, que era para usted y para mí, ¿verdad? Para que hoy nosotros seamos libres de toda condenación y de todo juicio. Y la Biblia dice entonces que Elías fue allá. Probablemente Elías estaría esperando que el juicio, el fuego de Dios cayese sobre los hombres, pero no cayó. El fuego de Dios, el juicio de Dios cayó sobre aquel holocausto, sobre aquel altar que se había levantado. Nosotros vemos entonces otro también de los puntos es el problema de la condenación. El problema de la condenación. Elías, nosotros podemos decir que él fue un gran hombre de Dios. Cuando estamos hablando aquí del deseo de Elías, de que el juicio de Dios viniera sobre la nación de Israel, no estamos hablando que él sea malo, ¿verdad? Simplemente él fue un gran hombre de Dios para su época, para su tiempo y para la situación que estaba pasando en la nación en aquella época. Él fue obediente a Dios, él obedeció a Dios en todas las cosas. Pero sin embargo la Biblia nos cuenta algo acerca de Elías que necesitamos tener en cuenta. O sea, que fue cuando Elías viene delante de Dios. ¿Se acuerdan? Nosotros dijimos ayer que Elías se había, después de haber enfrentado a los profetas de Baal, que fue amenazado por Jezabel y él tuvo miedo y huyó. La Biblia dice que él huyó, ¿verdad? Y después que él había huido, la Biblia dice allí en Romanos 11:2, dice así, Romanos 11:2 dice: ¿no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo? O sea, la Biblia dice que Elías invocó a Dios diciendo. Vemos una diferencia, por ejemplo, de profetas del Antiguo Testamento, grandes hombres de Dios del Antiguo Testamento, que fue Moisés. Moisés fue otro también que fue usado con gracia. Cuando Dios le dice: mira, Moisés, el pueblo de Israel es rebelde, dura cerviz, si quiere lo destruyo y te levanto otro pueblo.
Y Moisés dice, no, Señor, si vas a destruir al pueblo de Israel, prefiero que me destruyas juntos, que borres mi nombre del libro, borres mi nombre del libro, y que si vas a destruir este pueblo, yo, voy junto. O sea, por favor, no quiero que destruya este pueblo. Él intercedió, clamó, demostró su gracia a pesar de ser un pueblo de dura cerviz y rebelde. Sin embargo, vemos que Elías no, dice la Biblia allá en Romanos, que Elías invocó a Dios contra Israel. Él trajo juicio. Si nosotros vemos toda la historia de Elías, él estaba acostumbrado a traer juicio sobre aquellos que lo buscaban. La Biblia dice que dijimos ayer que Ocosías, el rey, hijo de Acab, descendiente, que había quedado, se enfermó, cayó una ventana, se enfermó, mandó llamar a Elías, mandó llamar primero a los profetas de Baal para consultar a Baal si iría a morir o no. Y la Biblia dice entonces que Elías vino y trajo juicio sobre Ocosías. Le dijo, por cuanto no buscaste a Dios, buscaste a Baal, vas a morir. Y la Biblia dice entonces que Ocosías después mandó 2 ejércitos a buscar a Elías para traerlo delante de su presencia, para hablar con él. Y las 2 veces Elías oró y trajo fuego sobre aquellos soldados, 50 soldados, y los consumió. O sea, Elías estaba acostumbrado a orar y traer juicio y fuego. Juicio sobre las personas, pero vemos que Dios se le aparece y Dios no estaba en un terremoto, dice la Biblia. Dios no estaba en el fuego, y sí Dios estaba en un fuego, en un silbo apacible. O sea, Dios queriendo demostrar su gracia sobre Elías, queriendo demostrarle que Él no está en el juicio, en la condenación, sino que Él está en el silbo apacible, Él está en la gracia, Él está en el cuidado y el amor. Amén. Entonces, que en estos días nosotros podamos ser profetas de la gracia. Sabemos que el mundo va de mal en peor, sabemos que las personas se han apartado de los caminos del Señor. Hay mucha gente que no quiere saber nada con Dios, pero que en estos días nosotros podamos abrir nuestras bocas para traer gracia, para traer amor, para que las personas puedan conocer el amor de Dios y no juicio y condenación sobre su vida. Amén. Que tenga un día bendecido, que el Señor lo bendiga. Amén y amén.